Hola, vamos a ver el uso de la memoria de nuestra calculadora. La memoria se usa en las letras que están rotuladas como A, B, C, D, E y F. La función que permite asignar diferentes valores numéricos a las diferentes memorias es la que está en la tecla RCL, que tiene sobreimpresa la sigla STO. RCL significa recall, que es para recuperar algo que está guardado en la memoria, y STO es la función que me permite almacenar un número en la memoria. Vamos a ver ahora por qué es importante el uso de la memoria de la calculadora. Supongamos tener la siguiente ecuación cuadrática, de la cual queremos conocer sus soluciones. Las soluciones de esta solución vienen dadas por las expresiones que se muestran a continuación. Estas expresiones son relativamente sencillas de calcular usando la calculadora, pero el problema se complica cuando tengo números que son de varias cifras significativas, como la ecuación que estamos viendo en la pantalla en este momento. Eso significa que la solución que yo tendría que calcular sería las dos siguientes. El problema que se puede tener al tener números de varias cifras significativas son básicamente dos. Primero, que el usuario puede cometer errores de tipeo. Si ustedes se fijan en esta ecuación, los números aparecen dos veces. Por ejemplo, este número aparece dos veces y este número aparece dos veces. Al ser de varias cifras significativas, puede cometer un error de tipeo. Y el segundo problema que se me puede presentar es que no me alcance el display para poner tanta información. Entonces, lo ideal sería reducir tanto los errores como el espacio en el display de la calculadora para hacer los cálculos. Entonces, sería interesante si nosotros pudiésemos almacenar cada uno de los números que componen nuestra ecuación cuadrática en la memoria y resolver la ecuación reducida que estábamos hablando hoy. Vamos a ver cómo se implementa eso en la calculadora. Entonces, vamos a asignar cada uno de los números que teníamos hoy a las tres primeras letras, es decir, a las letras A, B y C. Por ejemplo, vamos a almacenar el número 4,9367 en la letra A. Entonces, presionamos Shift para tener acceso a la sobreimpresa, a la función sobreimpresa que es STO, y ahora presionamos la letra donde queremos guardar ese número, que en este caso es A. Fíjense que en el display aparece el número asignado a A. Vamos a hacer lo mismo con el número B. El número B valía 30.347. Ese número lo vamos a asignar a la tecla B. Y por último, el número 11.238, y ese valor lo asignamos a la letra C. Bien, ahora tenemos que construir nuestra ecuación. Entonces, vamos a limpiar la pantalla, ponemos paréntesis, menos alfa b, menos la raíz cuadrada de alfa b al cuadrado, menos 4 por alfa a por alfa c, cierro el paréntesis, dividido, abro paréntesis de vuelta, 2 por alfa a. Al apretar el igual, tenemos una de las raíces, y ahora para obtener la otra raíz, lo único que tenemos que hacer es reeditar la función y cambiar ese menos por un más.
Y ahí está la otra solución.